el autismo sintomático o síndrome es un autista que el niño tiene una alteración, ya sea cromosómica, o un daño cuando nació, o en el parto, o una infección que se tomó, que hace que este chico, dentro de su síndrome, tenga un rasgo autista. Ejemplo, síndrome de Down tiene en un 30-40% rasgos de autismo. Las parálisis cerebrales tienen un 20-30-40% de autismo. Por lo tanto, hay síndromes que el autismo es un acompañante. De cada 10 niños, 2 tienen este síndrome. En cambio, hay un 80% de no sindrómico o de causa genética. Eso quiere decir que hay pequeñas alteraciones que producen una función cerebral diferente, sobre todo en el área social, y a esto nosotros le llamamos autismo no sindrómico, que es la mayoría de nuestros hijos, de nuestros pacientes. Claramente el 80% es genético, y los genes, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver en esta curva que esta curva está determinada del año 1975 al 2015, y ustedes pueden ver que hasta el año 90 casi nadie pensaba que estará de tipo genético, y esto empieza a aparecer, ¿no es cierto?, a partir del año 2000, 2005, y ya en el 2010 ya empieza a quedar claramente que esto es una causa genética en un 80%. Cada uno de estos numeritos es un tipo de gen que tiene un nombre raro que actúa a nivel del cerebro haciendo una función diferente que hace que al niño le cueste mirar, le cueste entender, que tenga hipersensorialidad. Entonces hay mucho. Hoy día, al año 2015, si ustedes ven, hay 700 números de genes asociados, ¿no es cierto?, en esta red a autismo. 700 en 2015, hoy día creemos que hay más de 1100, hoy día 2020. Una caricatura, ¿no es cierto? Nosotros, síganme acá, aquí hay una mutación, es decir, hay una alteración en el cromosoma. Este cromosoma, este pedacito de cromosoma, da para una pequeña proteína en la sinapsis, que generalmente está en el lóbulo frontal, y el lóbulo frontal para nosotros tiene un alto nivel de importancia en el autismo, porque están las funciones de tipo ejecutivas, y actúa una molécula, un neurotransmisor muy importante para entender los fármacos, que es la dopamina. El lóbulo frontal, entonces, ¿qué importancia tiene? En realidad, la corteza prefrontal, el lóbulo frontal, tiene lo que nosotros llamamos función ejecutiva. En el fondo, si tú te preparas un café, tú planificas, ¿no es cierto?, que tienes que colocar el agua, sacar el café, sacar una taza, todas esas cosas que en realidad nunca la piensas, es la función ejecutiva. Si tú le dices a un niño autista de 5 o 6 años que se prepare un café, créeme que no va a tener este orden ejecutivo para hacer las cosas. Eso todo está en el lóbulo frontal. Además, el lóbulo frontal también participa en la inhibición de los impulsos o regulación de emociones. Si a un niño no le gusta una persona, o le encuentra que no le gusta, va a decir, mira mamá, la señora X es fea, y se lo puede decir delante. No tiene esa inhibición. Entonces, la corteza frontal o prefrontal participa en dos grandes cosas. Uno, el ejecutar una función simple, y dos, inhibir o regular las emociones. Hay muchas más, hay libros, pero quedémonos con estas dos ideas. En el lóbulo frontal, lo que más participa es la dopamina. Dopamina. ¿Eh? Neurotransmisor por excelencia, que quiero que se les quede eso. Es en el lóbulo frontal, funciona para planificar las cosas, para regular las emociones, y quien regula esto es la dopamina. Y funciona en lo que se llama sistema de recompensa. En forma natural, instintiva, cuando a ti te da hambre, el comer te produce placer. Y eso está guiado por la dopamina. Y produce un enorme placer. También hay muchas otras
cosas, ¿no es cierto?, que te producen placer, como buscar pareja, ganar plata, desarrollo de trabajo, desarrollo social. Hay un montón de elementos que son placenteros y uno se siente bien. Ese sistema de sentirse bien, sistema de recompensa, lo da la dopamina y que está en el lóbulo frontal. Y hay otros pequeños núcleos, ¿no es cierto?, para los biólogos que saben eso, que está el núcleo accumbens, el área tegmental ventral. Pero quedémonos con que en el lóbulo frontal está la dopamina, y cuando tú quieres hacer algo, esta te lo refuerza para que lo sigas haciendo. Aquí hay un dibujito bastante interesante. Aquí está el lóbulo frontal, y aquí está una neurona que es dopaminérgica. Se ven que cubre enormemente, ¿no es cierto?, el lóbulo frontal, y con otros lugares, ¿no es cierto?, que ya le había dicho. Sigamos hablando de la dopamina. Acuérdense que esta es una clase, una charla para ver cómo funcionan los medicamentos. Entonces, si yo quiero jugar o quiero tener, el contacto social también produce placer. A los autistas también les produce placer estar con gente que quiere mucho. De hecho, sacarlos de esa línea a pesar de que no sean verbales, también es espectacular, ¿no es cierto?, el hecho de estar al lado de su madre, inclusive, o de un abuelo o de un tutor. Eso produce placer. La búsqueda de comida, la búsqueda de juego, la búsqueda de contacto social, la búsqueda de pareja, la búsqueda de un partido de fútbol o un juego de naipe, ya vamos más allá, ¿no es cierto?, jugar en el casino, busca una recompensa para aumentar la dopamina de tu cabeza, porque el aumentar la dopamina de tu cabeza te produce placer. Por eso que la ludopatía es una alteración, porque tú buscas placer, buscas tener dopamina en tu cerebro. Es decir, las adicciones producen una alteración dopaminérgica, por supuesto. Por ejemplo, la cocaína. Por ejemplo, el comprarse ropa en forma obsesiva. Entonces lo que buscamos es que se libere dopamina en nuestra cabeza. Y eso nos produce sensación de placer. El arousal, o estar despierto, es el estado de estar alerta. Creo que toda la gente que está en este momento tiene una alerta, y algunas personas que están cansadas, lógicamente, empiezan a perder la atención de esta presentación. Pierden arousal o pierden dopamina. Para estar despierto, ¿qué necesitamos? Es tener dopamina. Nosotros vemos en este gráfico de estas caritas, no sé si ven, aquí hay una carita con sueño, por lo tanto, un estado mental. Aquí hay un chico hiperactivo, impulsivo, inatento, está inquieto, pero principalmente está en otro mundo. Lo ideal es que estemos todos alerta, ¿no es cierto?, despiertos, pero también podemos pasar a un hiperalerta, estar irritable, que alguna vez nos ha pasado, ya cállate que me tenéis cansado, ¿no es cierto?, o córtala. Eso es una irritabilidad que habla de un estado, y finalmente un estado que lo tiene el 1 al 2% de la población, que puede tener un episodio psicótico en el cual pierde el concepto de realidad. El nivel de dopamina en el alerta es lo que el nivel de dopamina normal, pero quiero que entiendan que también fluctúa durante la dopamina que nosotros tenemos durante el día, depende de nuestro estado. Podemos irritarnos, por supuesto que nos podemos irritar, es una extra dopamina. De repente podemos tener un mini estado psicótico también, ¿no es cierto?, más ahora con esto del coronavirus, a veces pensamos que todo el mundo lo tiene, pero cuando la dopamina se apaga, desaparece, ¿no es cierto?, ¿qué nos produce? Sueño. Llega un punto que no podemos estar dopaminérgico totalmente y nos da sueño. La adicción a la cocaína, tú aspiras cocaína, ¿no es cierto?, y aumentas enormemente la dopamina a niveles de 1000 y despierta. Por eso que la gente que se droga no cae en sueño. El nivel de dopamina, como dije ahí, está al anterior, bajo, ¿no es cierto? Esto nos produce sueño. Cuando hay irregulado, cuando nos falta dopamina, nos ponemos volados, inatentos, y cuando nos sobra dopamina, ya había dicho, hay un trastorno de conducta o un periodo psicótico. La mayoría de los autistas están en esta área, en un trastorno conductual, ansiosos, irritables, porque tienen un exceso de dopamina,
Porque el autista está constantemente buscando placer. Por lo tanto, está constantemente con un nivel dopaminérgico alto e imposible de regular en algunas ocasiones. Quédense con este concepto, con esta imagen. Por lo tanto, un exceso de dopamina nos lleva al punto, ¿no es cierto?, de estar ansioso e irritable. Una falta parcial de dopamina nos produce un estado de inatención, lo que nosotros le llamamos déficit atencional. Por lo tanto, hay dos parámetros. Un déficit atencional que le falta dopamina y un trastorno de conducta, ¿no es cierto?, que le sobra dopamina y un estado psicótico que le hipersobra dopamina. Entonces, en el autismo, cuando el niño se porta mal o tiene un déficit atencional, ¿no es cierto?, hay una alteración de varios neurotransmisores, pero el concepto es regular uno solo, que como dice acá el cuadradito es la dopamina. También se alteran otros, ¿no es cierto?, pero el déficit atencional y el trastorno de conducta son cuadros que acompañan al autismo que se manejan con los principales medicamentos que vamos a ver hoy día. También la epilepsia requiere tratamientos específicos, el trastorno de ansiedad generalizado también, y hay otros que son los tics, el trastorno obsesivo compulsivo, el pathological demand avoidance, que es la resistencia obsesiva a los órdenes, el trastorno oposicionista desafiante, el trastorno de aprendizaje, que también se pueden modular con medicamentos. Pero concentrémonos en el trastorno de conducta y en el déficit atencional. Como pueden ver, en el déficit atencional, ¿qué es lo que dijimos? Que nos faltaba un poco la dopamina. Por lo tanto, el tratamiento, si te falta dopamina, ¿qué es lo que tienes que decir tú? Obviamente necesitas un medicamento que aumente la dopamina en forma específica, ¿no es cierto?, en el niño. Por lo tanto, un niño que le falta dopamina está distraído, no está estimulada su mente, por lo tanto yo necesito usar lo que nosotros llamamos psicoestimulante. Psicoestimulante, psicomente, estimular. Necesito estimular la mente. ¿De acuerdo? Y existe, ¿no es cierto?, un medicamento específico que son, que aumentan el nivel de dopamina en el niño. Vamos al trastorno de conducta. Esto es lo más prevalente. En algún momento, el 90% de los trastornos del espectro autista van a tener un trastorno conductual. El trastorno conductual se define como una conducta sostenida en el tiempo. El hecho que tenga una malla, que no le compraste un chocolate y te armó una mini pataleta, eso no es un trastorno de conducta. El trastorno de conducta es que todos los días llega, se pega a él, le pega a los compañeros, a la profesora, o si no, empieza a tener una conducta que empieza a poner en peligro la sociedad o a él. Eso es un trastorno de conducta. Los estudios demuestran, ¿no es cierto?, que el principal elemento, ¿no es cierto?, es agresión a los cuidadores y cuando ya se agrava es cuando los chicos empiezan a pegarle, van pasando por la calle y le pegan a un niño que está al lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el trastorno de conducta? La dopamina en el cerebro de estos chicos está elevadísima. Entonces, ¿qué debemos usar? Bajar la dopamina, y esos medicamentos se llaman tranquilizantes o antipsicóticos. Entonces tenemos dos tipos de medicamentos. Uno para subir la dopamina, que está baja, la subimos, y uno para bajar la dopamina para regularla. ¿No? Para que quede caricaturescamente muy fácil. Hay medicamentos para subir la dopamina y medicamentos para bajar la dopamina. Muy bien, hablemos de los psicoestimulantes. ¿Qué dice ahí? Aumentando la dopamina. Los remedios que aumentan la dopamina. Psicoestimulante es un fármaco que permite elevar el nivel de alerta o actividad cerebral. Yo siempre le pregunto a los papás que están acá,
Un niño hiperactivo, no, respóndanse ustedes, yo les voy a decir la respuesta. Un niño hiperactivo es un niño con un buen alerta, un mal alerta. Un niño hiperactivo, la respuesta es una baja alerta, porque los hiperactivos no están concentrados y no están procesando mentalmente, no están planificando. ¿Se acuerdan que yo les dije en un momento que el lóbulo frontal servía para planificar una acción? ¿Cómo prepararse un simple taza de café o un jugo? Prepararse un jugo en polvo, son antiguos, ya hoy día viene todo servido. Por lo tanto, el hiperactivo no va a poder. ¿Qué dice el hiperactivo? No entiendo, no me gusta, no lo sé, no me interesa. Pero si tú le colocas un PlayStation, un papá me dice, pero oiga, doctor, pero mi hijo en los PlayStation se concentra cualquier cantidad. No, no se concentra cualquier cantidad. Lo que pasa es que está fascinado con el PlayStation, un televisor, pero no está procesando mentalmente. En cambio, si lo llevas a un libro, su mente tiene que planificar, leer, entender y posteriormente representar lo que leyó. Es un tremendo esfuerzo energético cerebral que los chicos con déficit atencional no lo pueden hacer. Por lo tanto, hay que usar estimulantes. ¿Cuál es el más conocido, como leen ahí ustedes? La cafeína. También la nicotina, por favor, no fumen, ¿de acuerdo? Pero son elementos que aumentan la actividad cerebral. También hay unos que se usan para descongestionante nasal, que por ejemplo la pseudoefedrina, que viene en naftisol, anticol, trioval. Entonces tienen pseudoefedrina. Ojo, la pseudoefedrina, un psicoestimulante. Por lo tanto, si usted le ha dado un trioval o un naftisol a su hijo, le ha dado un psicoestimulante. Y lo que más usamos nosotros con recetas chiques, ¿no es cierto?, es el metilfenidato. La Red Bull, ¿no es cierto?, también es estimulante, porque tiene cafeína. Me encanta la historia. Este es un artículo escrito en el año 1937 por el doctor Bradley. Bradley lo que hacía era ir a algunos, ¿no es cierto?, hogares de menores y los hacía la parte, ¿cómo se llama?, vocacional de poder atenderlo. Y obviamente, esto es caricatura también, me gusta hacer caricatura para hacer más interesante la cosa. Imagínense que este doctor fue a un hogar de menores, vio a 10 niños que estaban con moco resfriado y les dio para sus moquitos efedrina. ¿Qué pasó? Que lógicamente los fue a controlar y en una semana la cuidadora le dijo, doctor, ¿sabe qué? Le hizo muy bien los remedios, ni un moco, pero hay un detalle. Se portaron demasiado bien, hicieron toda su tarea. Eso es real, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que la anfetamina y la efedrina que servían como descongestionante nasal, se descubrieron que tenían un tremendo efecto a nivel conductual. Y empieza, desde el año 1937, a usarse estos medicamentos psicoestimulantes. ¿Cómo actúan? Esta es una neurona presináptica, ¿no es cierto? Ustedes ven aquí la tirosina, un aminoácido que está en el queso. Se metaboliza a dopamina, se envasa, por un estímulo se libera. Y esta dopamina tiene dos formas. Tiene que tocar este receptor para que le dé la orden para que se concentre la otra neurona. Pero ustedes pueden ver acá que este receptor toca y se va, toca y se va. Por lo tanto, un déficit atencional no puede activar bien este receptor. En cambio, un chico sin déficit atencional toca la dopamina y se queda ahí y no puede escapar. Esta menor afinidad por la dopamina es la principal alteración genética que tiene los chicos con déficit atencional. En Chile es cercano al 35% de la población. Aquí está el metilfenidato, Ritalin, Aradix, Neuradix, Rubifen, Concerta, eso.
y actúa de esta manera. Fíjense los movimientos que voy a hacer con la flecha, ¿no es cierto? Tapa el DAT, y al tapar el DAT, ¿qué es lo que es el DAT? Es como un sifón que chupa todo lo que sobra. Entonces, si yo lo tapo, no va a chupar nada y solamente va a vaciarse toda esta vesícula y se va a llenar este espacio con dopamina y vamos a tener una mayor oferta y el niño se va a concentrar. Y esto se ve en el cerebro. Ustedes ven el lóbulo frontal acá de un niño que no recibió Ritalin y un niño que recibió Ritalin, y ustedes ven que hay un aumento en la metabolización de las neuronas, es decir, las neuronas empiezan a funcionar. ¿Cuáles son los efectos clínicos del metilfenidato? Obviamente, mejoría en muchas cosas que tienen que ver con el lóbulo frontal, que tiene que ver con la planificación y el control de impulsos. Por lo tanto, mejora el rendimiento intelectual, mejora la impulsividad, mejora la escritura, la coordinación motora, la comunicación verbal, disminuye la agresión y mejora la alerta. Y no produce sueño, eso hay que ver. Este medicamento no produce sueño porque es un estimulante. ¿Cómo un estimulante te va a producir sueño? Muchos papás me han dicho cuando empezamos este medicamento, me dicen, doctor, mi hijo empezó a comunicar, empezó a disfrutar. Chicos de 5, 6, 7 años, espectaculares, o sea, son papás que se atrevieron a usarlo y la respuesta es fabulosa. ¿Por qué resulta tanto en un niño de 4, 5, 6 años? Porque el niño no está dañado, por lo tanto la respuesta es de mucho mayor visualidad. Los profesores lo ven, ven el cambio, se sorprenden. Que no es lo mismo a los 10, 11 años cuando el niño no quiere estudiar, no quiere. Entonces las respuestas son diferentes. También hay niños que le va estupendo a los 11, 14 años cuando se comienza. ¿Cuáles son los efectos adversos? Lo que asusta. Bueno, pérdida del apetito. Obviamente, si tú estás concentrado, no estás pensando en comer, y los niños tienen tendencia a perder el apetito y a bajar de peso. Cuando es gordito, que 40-60% de la población escolar te lo agradecen mucho. Retraso al inicio del sueño, eso es al que le da la edad, de 20-30% lamentablemente les cuesta dormir. Al inicio un poquito de dolor de cabeza, nerviosismo, pero hoy día con los nuevos medicamentos esto desaparece. ¿Cuáles son los efectos más raros? Arritmia, por lo tanto, no inicio medicamento sin un electrocardiograma midiendo algunos parámetros que son muy exigentes, que es el QT, que lo hacen 2 o 3 laboratorios en Antofagasta. En Tocopilla no están midiendo el QT. Las crisis epilépticas, lógicamente, si el niño tiene tendencia a tener una crisis epiléptica, probablemente el medicamento lo desencadene, por tanto también pide un electroencefalograma. Y hay un efecto que es la psicosis aguda. Es cuando el niño, ¿no es cierto?, tiene un exceso de dopamina, que no lo sabemos, le damos el medicamento, aumentamos la dopamina y se produce una pequeña psicosis, pero regresa. Me ha ocurrido 3 veces en mi vida esto, lo cual ayuda un poco en el sentido de que desencadenamos un evento que le podría dar a futuro, por lo tanto le decimos, mire papá, su hijo tiene una tendencia a tener esquizofrenia o psicosis, por lo tanto hay que cuidarlo. Entonces, en el fondo, este ensayo, si ocurre esto, te permite una alerta para que tu hijo, a los 18, 19, 20 años, no caiga en esto y colocamos mayores elementos de cuidado del cerebro del chico. Efectos que te obligan a retirar el medicamento en niños autistas. Irritabilidad. Eso quiere decir que hay un exceso de dopamina. Agitación, la vida emocional, aumento de las conductas compulsivas, que vive haciendo los rituales, aumento de la estereotipia y autoagresión. Esto obligan a retirar este tipo de fármaco y se puede usar otro. O sea, los seres humanos no tenemos un código de barra que garantice un resultado estructurado. La gente que le gusta la mecánica, el ser humano no tiene esa respuesta. Listo. Cambiamos de aumentar psicoestimulante, ahora vamos al otro tipo, que son
bloqueando la dopamina o disminuyendo el uso de dopamina. Estos se llaman antipsicóticos. Es fuerte el nombre, ¿ah? Pero realmente no es tanto, ¿de acuerdo? Pero el nombre sí es feo. Muy bien. Como les dije, ¿no es cierto? Cuando tú tienes un exceso de dopamina, miren, aquí hay un montón de dopamina. Por lo tanto, si tú tienes mucha dopamina, ¿qué te pasa? Te portas mal, tienes un trastorno de conducta o puedes llegar a esquizofrenia. ¿Qué hace el medicamento? Este rojito, la risperidona, ¿no es cierto? Y bloquea los receptores, por lo tanto, no permiten que la dopamina funcione. Por lo tanto, a pesar de que hay harta dopamina, la risperidona hace que no tenga función y el niño se calma. Los antipsicóticos también se descubrieron, ¿no es cierto?, como un accidente también. En 1950 se usaba la clorpromazina, la CPZ, y accidentalmente se descubre sus propiedades antipsicóticas. Y se empezaron a usar post-quirúrgico, que también ocurrió efectos de tranquilización, tranquilidad de los pacientes, y gente que era muy psicótica, ¿no es cierto?, se operaban, le colocaban este medicamento y mejoraban cualquier cantidad. Obviamente la CPZ ya no se ocupa. Yo tengo 25 años de médico, cumplo este año 25 años, por lo tanto, sí, yo cuando era estudiante en la década de los 80, cuando, por ejemplo, había mamás que tenían el bebé y tenían esta psicosis postparto y entre 4 internos teníamos que agarrarla y colocarle la CPZ y en un lapso de 5 o 10 minutos se tranquilizaban. Es el medicamento que aparece en la tele, que le colocan una inyección y quedan tranquilos. ¿Ya? Hoy día, ¿no es cierto?, esto se ha purificado en el momento, ¿no es cierto?, y hay 20 tipos, hay cualquier cantidad de antipsicóticos. Nosotros, no sé si lo que más usamos son 2 o 3. Usamos risperidona, aripiprazol, quetiapina. También usamos neuleptil y a veces, ¿no es cierto?, se usa aldol en los TIC o sí, principalmente eso. ¿Cuáles son los efectos de los antipsicóticos? Se tranquilizan, por lo tanto dejan de moverse, dejan de estar irritables, dejan de ser agresivos y da sueño, ¿de acuerdo? Aumenta el apetito, lamentablemente a veces engordan mucho, ¿ya? Y ahí están los efectos adversos que no nos gustan, lógicamente. A veces ocurren, ¿no es cierto?, alteraciones en el QT, que esto es el electro, el que pedimos antes. Se producen discinesia aguda y tardía. Son muy raras estas, pero no hay que olvidarla. También en los chicos gorditos puede desencadenar, no es que le haya dado diabetes, desencadenar diabetes y hiperprolactinemia, o sea, puede salirle leche por los pechos. Es raro, pero no es cero. Al suspender se arregla absolutamente. El síndrome neuroléptico maligno es algo grave que ocurría con los neurolépticos más viejos. Hoy día es muy difícil que ocurra. Y estos son los que está escrito en relación a la risperidona. Muchos chicos usan risperidona. Produce a veces irritabilidad. O sea, uno dice, mire, le va a ir re bien con el medicamento, le dais 3 gotitas como parto, y dice, doctor, empeoró. Chanfle. O sea, ya hizo un efecto paradojal. El aripiprazol, ¿no es cierto?, que el otro medicamento que estamos usando, yo lo uso en combinación para no usar. A ver, uno puede usar una dosis, aumentarlo, llegar muy alto. Yo lo que estoy haciendo, usando la mezcla de los dos para no usar dosis alta en ninguno de los dos. Entonces la respuesta es bastante buena. Veamos, y con esto terminamos, ¿no es cierto? Mitos y realidades de los efectos adversos de los fármacos estimulantes. Psicoestimulantes principalmente. Esta diapositiva es lo que el 50-60% de los papás me dicen.
Algunos papás les da miedo usar Ritalin o metilfenidato porque escuchó o leyó en Google, ¿no es cierto?, que atonta o dopa a los niños. Y porque incluso andan como zombies. Y me lo dice, o sea, el zombie es una caricatura muy buena para ver. Y en realidad, ¿qué les digo yo? Mire, el nivel de hiperactividad de su hijo, para usted siempre observado como normal. La esencia de su hijo es que sea hiperactivo. Por lo tanto, cualquier cosa que yo le haga, cualquier medicamento que yo le dé, voy a cambiar esa hiperactividad y a usted no le va a gustar. Normalizaron esta hiperactividad. Por lo tanto, regular para ello a los papás les molesta y se sienten súper culpables. Y obviamente al ver un niño tranquilo y al papá no le gusta, empieza a utilizar todo este peyorativo de atontado, aturdido, dopado. ¿Por qué? Porque sienten culpa, porque uno como papá, cuando comete un error con sus hijos, se siente mal. Obvio que ocurre eso. Pero lamentablemente, a pesar de que uno trata de convencerlo, cuando un papá no quiere usar medicamento, siempre va a evaluar los efectos de esto, aunque sean positivos, como adversos. En el fondo, el medicamento lo que hace es regular, concentrarlo, pero lógicamente cambian. Y yo siempre le digo, si el medicamento te asusta, si el medicamento cambia a tu hijo y te asusta, es porque está bien. Si le asusta al papá y no le asusta a la profesora o a la educadora, la cosa vamos por buen camino. Otro mito es que, dicen, muchos padres piensan que el uso de metilfenidato lo va a llevar a usar drogas cuando sea grande. Lo que pasa es que hay una asociación espuria, espurio significa sucio, en el sentido que los déficits atencionales, por naturaleza, nos gusta drogarnos y tomar alcohol. Por lo tanto, a los déficits atencionales se le da Ritalin. Entonces, la familia, para no sentir culpa también, dice, mira, mi hijo es adicto porque le dimos Ritalin cuando es chico. No porque la familia está quebrada, no porque no soy un buen papá, no. No, es por el Ritalin. Nosotros somos perfectos como padres, pero por eso. Entonces, un sentido de chivo expiatorio es echarle la culpa al medicamento. Bueno, esta hipótesis se hizo en un trabajo muy grande, que ahí está la revisión, si quieren lo pueden leer, está en inglés, son como 14 páginas, y se descubrió que el uso de medicamentos del metilfenidato protegía porque te quita la hiperactividad, la ansiedad y el high, la impulsividad de probar drogas. Por lo tanto, el medicamento actúa como protector y el riesgo bajaba 4 veces de la población. Es decir, un niño que usa medicamentos, y lo ha probado en estos 25 años, ¿no es cierto? Chicos que no dan un peso por ello, hoy día hay un chico que es abogado, un chico ahora tiene como 27, 28 años, un cabro capísimo, que se recibió abogado a los 24 años, hiperactivo como él solo, pero toma medicamentos hasta el día de hoy, porque regula el sistema. Y puede pensar, la inteligencia, el producto de la inteligencia, funciona cuando tú le das atención a esa persona. Un niño inteligente sin atención no tiene rendimiento. No tiene rendimiento hasta los 2, 3, segundo, tercero básico. Después ya no. Esto, algunos dicen que no usan el Ritalin o el metilfenidato porque no afecta, porque quedan más chicos. Eso es un estudio de la década de los 70, donde la mayoría de la gente era chico y se comparaban, ¿no es cierto?, con niños sanos. Obviamente el hiperactivo de por sí no es tan alto. ¿Por qué? Porque no duermen. Les cuesta dormir y también porque les cuesta alimentar y gastan toda la energía. Pero el peor de los estudios dice que pudiera, ya si esto fuera verdad, cosa que no lo es, pudiera perder 1,5 centímetros. ¿Qué es lo que, es lo claro? Que los niños hay que medirlo, pero mi experiencia, salvo con un par muy concreto de niños, la mayoría no le afecta en absoluto a la talla. Algunos padres piensan que el metilfenidato produce daño cerebral a largo plazo. Absolutamente no. De hecho, este medicamento, al dárselo en ratitas, por ejemplo, en animales, que el paper que está ahí, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente a los animalistas no les va a gustar el ejemplo que le voy a dar, pero esto es real.
Esto se llama psicobiología. Entonces tú le das Ritalin a los bebés, ¿no es cierto?, recién nacidos de ratitas, y vas viendo, ¿no es cierto?, a la semana, le vas viendo el cerebro, cómo queda, y al mes, todo. Entonces se vio que el cerebro de estas ratitas que usaban metilfenidato enriquecía las conexiones sinápticas dendríticas, de espinas dendríticas, que es mayor comunicación. Esto permitió, y yo le doy gracias a varios papás, ¿no es cierto?, que han tenido su hijo con síndrome de Down, que me ha permitido usar Ritalin de a partir de los 3, 4 años con resultados maravillosos. Son contados, sí, 3 o 4. La mayoría de la gente no se arriesga en lo que no conoce. Si hay algunas cosas que le molestan al ser humano, me incluyo, son la sorpresa y lo que no conozco. En el año 2005 hubo una alarma en el sistema de salud de Canadá porque murieron 25 niños que tomaban Adderall, que es una sal de anfetamina. Pero en realidad el problema de esos chicos era que todos tenían problemas a nivel cardíaco. Y de ahí se da una alerta, el cual yo sigo a pie de la letra, con una tremenda vigilancia a nivel cardíaco. Tomo electrocardiograma, ¿no es cierto? Y los gorditos le tomamos la presión, o los mando al pediatra, y ahí vemos. ¿Ya? Hoy día, de hecho, hay un estudio, si ustedes ven acá, dice, muerte súbita en la población general es 0,5 por 100.000. O sea, en Antofagasta, en la región hay 700.000, por lo tanto, debieran morir 7 personas por muerte súbita al año en la región. Pero esto bajaría a 3. En cambio, si tuviéramos 100.000 niños que toman Ritalin, solamente en un año uno tendría muerte súbita, o sea, la nada. O sea, en el fondo, el Ritalin actúa como un protector cardíaco cuando está bien dado. Ahí ustedes ven la misma tercera, ¿no es cierto?, donde dice, estudio muestra que el Ritalin no mejora el rendimiento académico. Esto lo hizo tuve que leerlo para colocarlo ahí. Y el Ritalin aumentaría la velocidad de aprendizaje. En el fondo es contradictorio porque en el fondo es polémico y vende. O sea, el 10% de la población chilena debiera usar, por el déficit atencional, el autismo, Ritalin. Por lo tanto, si tú colocas algo de Ritalin en publicidad, tienes la atención de un focus cercano al 10% porque te va a leer eso, le interesa. Y ahí aprovechas de vender, ¿no es cierto?, zapatos, champú, la publicidad. O sea, en el fondo, hablar de Ritalin, de psicoestimulante, nos interesa a todos, ¿ya? Ahora nos interesa mucho porque el 10% de la población, 5%, debiera usarlo. También se piensa que si tomo medicamento hoy día, cuando sea más grande, mi hijo le va a fallar la cabeza o va a tener enfermedades psiquiátricas. Es todo lo contrario. Si tú usas cuando niñito, cuando adulto vas a dejar de usar. Hay un trabajo que muestra que si tú antes de la pubertad usas en forma regular durante 3 años o 4 el medicamento, ojalá de primero o cuarto básico, la posibilidad que uses cuando adulto es un 50% que no lo ocupes y te vaya estupendo. A mí me encanta cuando los niños generalmente me dicen en el séptimo, octavo, doctor, ya no lo necesito. Y es fantástico porque no lo necesitan, porque aprendieron en ese tiempo, su cerebro aprendió a planificar, a controlar emociones, a todas las funciones que tiene el lóbulo frontal. Muy bien. Ya con esto, ¿no es cierto? Estaríamos listos. Me gustaría si pudiéramos empezar la ronda de preguntas. Ahí no sé cómo lo hacen, Sí. Gloria. Yo las voy viendo. Ya. Muchas gracias, Jaime. Como siempre, clarito, nos quedó clarito. Te quería hacer una consulta. Acá dice, ¿qué opinas tú de que los niños que hoy día no están siendo escolarizados
tomen los medicamentos que se les habían dado para la atención o la concentración. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo afecta en un niño que tú sabes que tiene mucha alteración de sueño? Muchos de los niños que están dentro del espectro del autismo, la mayoría de ellos tienen alteraciones del sueño, que duermen muy poco, algunos casi nada, y los que duermen tienen mucho desorden, ¿verdad? Sí. ¿Cómo afecta esto al niño y cómo afecta al resto de la familia también? Ya, la primera pregunta tenía que ver, ¿no es cierto?, si hay que darle o no medicamento ahora en pandemia, ¿no es cierto?, en cuarentena en realidad. Sí. Yo estoy haciendo entre 6, 7 y a veces 8 atenciones por Medicina. telemedicina. Esto es nuevo, ¿ah? Aquí no hay experto en cuarentena en Chile, en el mundo. Estamos creando, No, entonces lo que yo diga puede ser absolutamente cuestionado. Pero lo que he visto, que he hecho más o menos unas 150, 200 atenciones en estos 2 meses y medio que llevamos, es que hay niños que me dicen, doctor, lo mejor que me pudo haber pasado en la cuarentena con mi hijo. Mamá y hijo autista, ¿cachai? ¿No? ¿Por qué? Porque en el fondo le quitáis todos los estímulos que le molestan, que lo concentran. Entonces me preguntan, ¿sigue usando los medicamentos? Yo le respondo, ¿usted cree que los necesita? No, no los usa. Porque cuando va al colegio, cambias el ambiente, hasta los entonces, eso es una respuesta, pero la mayoría de los chicos con déficit atencional, la mayoría de los chicos con déficit atencional, lamentablemente tienen que seguir tomándolo. ¿Por qué? Porque les cuesta planificar, sufren, los papás se enojan. Entonces es como, yo sugiero que lo sigan tomando cada vez que van a estudiar, lógico. claro, ¿Ya? porque están varios de ellos están, me imagino, trabajando igual, como es el caso de nosotros, que nuestros alumnos están todos los días con actividades y con una rutina bien como constante. Entonces Exacto. eso era súper importante. ¿Y la del sueño? Ah, la pregunta del sueño, lamentablemente, el sueño es quizá el síntoma o el trastorno más difícil de manejar en autismo. ¿Por qué? Porque el chico autista no tiene, a veces, por ese trastorno sensorial que lo acompaña, a veces no dilucidan bien si es de día o de noche. Porque ellos pueden estar de noche y quieren jugar a las 4 de la mañana, ¿no es cierto? Y no hay cómo convencerlo. El dormir es fundamental, porque te permite crecer y aprender. ¿Ya? Quien no duerme le cuesta crecer y le cuesta aprender. Por lo tanto, el manejo primero de higiene del sueño, en el cual, ¿no es cierto?, hay que dejar de jugar, de ver televisor a las 6 de la tarde, hay que oscurecer la pieza, papá y mamá tampoco tienen que ver televisor, porque si el niño está en la pieza durmiendo, está el papá viendo televisor y muerto de la risa, no va a quedar dormido, porque los chicos cualquier estímulo lo ven. Después que ordenamos la higiene del sueño, lamentablemente, si no responde a eso, hay que usar medicamentos para dormir. ¿Ya? ¿Cuál es el más básico y que es bastante efectivo cuando es bien usado? La melatonina. ¿De acuerdo? Y después ya todo lo que sigue es neurológico. Se puede usar también, los pediatras usan hidroxicina, Fasarax, que es un antialérgico. Acuérdense que los antialérgicos también tienen receptores centrales, ¿ya? Por lo tanto, es bastante bueno. La gente, si le dan antialérgicos, no es que el doctor se equivocó. No, 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 no. Es parte del juego. Y después ya vienen Neuleptil, risperidona, aripiprazol, algunos derivados de diazepam. Claro. Claro, esa era la pregunta porque por lo general la angustia de la familia es esa, pero con esta resistencia a usar medicamentos también, entonces al final termina toda una familia enferma porque no puede dormir nadie. El resto de la familia tiene que seguir yendo al colegio, tienen que ir a trabajar, entonces al final termina enfermando como a todos, terminan todos medios estresados. Qué bueno que lo pudiste aclarar. Acá Carol pregunta, me gustaría saber qué opinión tiene el doctor acerca de la opción que toman algunos padres de interrumpir el tratamiento farmacológico a los niños durante el fin de semana o periodos de vacaciones, o que deciden bajar la dosis o subirla de acuerdo a las actividades que harán durante el día.
eso es bueno, eso es malo, se Eh, pierde. claro, claro. El tratamiento farmacológico, esa es una tremenda buena pregunta. Cuando yo, yo sigo una línea americana, en el sentido que se debe usar todos los días, con algunas excepciones. Primero voy a hablar de las excepciones, de por qué algunas veces yo suspendo el fin de semana, sobre todo en los flacos. Muchas mamás que tienen cabros flacos, usamos la menos dosis, lo menos que se puede, porque en el fondo si no se nutre el cerebro, le hacemos daño. ¿De acuerdo? Niño flaco también tiene un cerebrito flaco. ¿De acuerdo? Ah, ok, Eh, Voy a cambiar el concepto, desnutrido. ¿Ah? Ese niño ya. hiperselectivo, que Sí, uno, eso mejor. hay flacos nutridos, ¿de acuerdo? Hay flacos bien Sí, nutridos. ¿Ya? sí. Perdón ahí para que no se... Ya, ahora vamos a la otra parte. El medicamento no es para que el cabro se quede tranquilo, por ningún motivo. El medicamento es para modular la conducta futuro. Si yo le doy todos los días, en 3 años seguidos, existe un 50% que ese chico hasta deje de ser autismo. Hay un trabajo donde se está estudiando, yo creo que en 5 años más, Gloria, vamos a poder dar de alta, porque hoy día se está cambiando el Ojalá. concepto. Sí, ¿no? Es un artículo que me impactó y que, bueno, con esta trayectoria que me ha permitido Antofagasta, he visto chicos que he seguido durante 14, 15 años y obviamente a mí nadie me engaña, pero el cabro no tiene nada de autismo. Te mira a los ojos, sonríe, se engrupe cada porola que aparece, está en la universidad y me dicen, doctor, ¿seguiré siendo autista? Yo le digo, ¿sabes qué? No. Pero no es que los genes siguen, o sea, lo más probable es que su hijo tenga genes de autismo, ¿me entiendes, no? Pero está claro que cuando tú, y también creo que fue paciente tuyo también, Gloria, Alumno. alumno, perdón. Entonces, estos chicos modulan a tal nivel que los genes los hacen que el ambiente adecue a la parte social, que los genes autistas no se activen. El gen autista son genes que no te permiten un buen desarrollo social, en el fondo, así a grandes rasgos. Por lo tanto, los medicamentos te permiten, como te permiten la función frontal, hacen que estos chicos se conecten con el medio. Entonces el medicamento es para modular. Ah, claro, también ayuda en las 6, 12 horas para ver. Pero generalmente cuando tú retiras el medicamento es porque sientes culpa un poco. ¿De acuerdo? Porque lo mismo que habíamos hablado, no quiero usar porque en el fondo le hace daño, pero eso es mentira. Los daños están bien determinados y ocurren en la primera semana. O sea, si el medicamento le va a hacer mal, le va a hacer mal la primera 10 días. Por eso que uno parte Sí, con la pitadita, un cuartito, sí. 2 gotitas, ¿te fijas? Y ¿No? Y si después no le ya se hizo nada. adaptan. Exacto. Y obviamente después el ambiente puede empeorar, lo puede echar. Uno, por eso que tiene una buena retroalimentación y hay muy buenos papás, la mayoría, el 95%, porque el 100% de los papás vienen, no quiero usar medicamentos, yo lo entiendo, ¿de acuerdo? Pero la mayoría se atreve. Y después cuando no viene el papá, o la mamá lo entiende bien, o el papá lo entiende bien, y ahí empiezan, hay todo un juego Ya. social importante. Entonces, concretamente, Jaime, tú le retiras los sábados y los domingos a los niños que son muy desnutridos, ¿verdad? Porque puede dañar, Principalmente. principalmente, pero tú ¿estás de acuerdo en que el padre baje o suba la dosis? Imagino que no. ¿O Eh, sí? sí o no, mira, es que a veces cuando estamos partiendo a veces les doy la orden de que ellos vean, pero no Ya, cero. O sea, yo lo que no estoy de acuerdo en que le den cero. Por ya. O sea, que ejemplo, se lo retiren un día, se lo den otro día. no, eso no tiene sentido, ¿de Ya, acuerdo? Pero ok, modular la dosis sí tiene sentido, eso no es tan malo, ¿de acuerdo? ok. Ejemplo, tengo un cabro eh, hiperactivo, muy hiperactivo. Sale clase, 35, los 35 lo vuelven más loquillo, usamos una entera, ¿no es cierto? Impecable, dice la profe. Hagamos Neuradic 10, que es el más suave de todo, no es el más barato, pero el más suave. Neuradic 10 en clase, muy bien. Va a la casa, el sábado le damos una y queda como momia porque no tiene estímulo. Entonces Ah, ahí le bajamos media, ¿me entiendes, no? Entonces claro. ahí el chico tiene la menos resultados, entonces la adaptación es enorme. Para un cumpleaños, queremos que se porte un poquito, le Hay damos un que dársela cuartito. entera. No, cumpleaños un cuarto para que, oye, los cumpleaños hay que dejar la escoba.
Sí, tienes Siempre que razón, no tienes sea tu razón. casa, siempre que no sea tu casa. Yo le digo, mira, acompaña un cuartito, ¿de acuerdo? Ya. Ok, ahí quedó A la súper iglesia, claro. a la iglesia una entera, porque hay que respetar al que va a inscribir, ¿de acuerdo? Oye, el otro, Yamile, pregunta, doctor, ¿qué opina usted sobre el uso de Prolif, eh, revocetina, parece, para Reboxetina. mejorar atención y concentración? Ah, a ver, lo que pasa es que hay un montón de medicamentos que cuando tú tienes, cuando por ejemplo, si tú te deprimes, ¿Mm? tu atención baja. Entonces, en eso, en los adolescentes que tienen, o adultos que tienen un cuadro depresivo más un déficit atencional, ahí está indicado. Pero eso ya es una indicación más psiquiátrica. Ah, El ok. neurólogo, la separación, para que la gente entienda más o menos, la separación está en las emociones. ¿No es cierto? Si soy hiperactivo, medicamento me quedo tranquilo. Pero si a mí mi mamá me saca la mugre y por eso soy hiperactivo, eso es psiquiátrico. Si mis papás se golpean entre ellos y yo estoy mal, eso es psiquiátrico. Cuando el ambiente modula la cabeza, eso es psiquiátrico. Cuando tú naces con esta cuestión, eso es neurológico. Ah, ok. Ok. Ya. Tiare, bueno, Tiare opina, dice, el teatro puede ser un método para el aprendizaje de los niños con TDAH. Sí, Absolutamente, sí, absolutamente, sí. absolutamente. O sea, a mí me encantaría, yo tengo una amiga que fue, en una de esas la conocen, ella fue directora del Baptist. ¿Ah? Y esta chica fue a donde todo profesor debería ir. ¿Dónde? Finlandia. Entonces, su máster Mm, allá estuvo mucho tiempo, no sé cuánto, y me contaba que la forma de enseñanza era en desarrollo. No había cuaderno, pero los cabros quedaban secos. Entonces yo creo que el teatro, lo lúdico, el participar, no estar tan en la silla, para los déficits atencionales no les va a ir estupendo. ¿De acuerdo? Yo creo que lo que dijo lo del teatro, o sea, si lo duplicamos, es lo que los cambios políticos educacionales que tienen que ocurrir en el tiempo. ¿De acuerdo? Si Chile queremos ser ok. y yo creo que tenemos el potencial cerebral para ser el primer país desarrollado de aquí a 15 años más. Tenemos que partir con la educación, porque el cerebro, si tú lo moldeas en los primeros 6 años, ese cerebro moldeado a los 6 años, lógicamente va a pensar diferente. Si cambiamos la cultura en nuestros niños, la cultura cambia las mentes. O sea, tenemos que cambiar, hacer un tremendo cambio cultural. O sea, la gente que está en esta cuestión social, no es político, vámonos con la parte sociológica, la gente tiene cultura, o sea, tú ves gente del barrio con un nivel de lingüística elevadísimo, ¿de acuerdo? No todos, pero la mayoría Ya, sí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el ok. potencial del chileno, si educamos nuestros hijos, los menores de antes que llegue la pubertad, tenemos un tremendo capital cerebral para cambiar nuestro país. Ya, te voy a leer varias, ¿De acuerdo? Jaime, porque Así. hay Ya, como léelo y demasiadas. respondemos en Pero 30 tenemos segundos, hasta sin las ningún 9:30. problema. Tenemos hasta Léeme las nueve y uno media. y ya, de acuerdo. Y le damos. Sigue leyendo. Ya. Carla dice, hablabas de que el metilfenidato es un estimulante. Tengo un niño que es demasiado activo. Antes que le dieran el medicamento, en paréntesis me pone, ¿se puede generar en un niño un exceso de hiperactividad? Me imagino que si tú le das ese medicamento, ¿se puede generar un No, exceso de hiperactividad? No, ¿verdad? no. Si tú le das metilfenidato a un niño hiperactivo y aumenta la hiperactividad, eso no es déficit atencional. Probablemente esté un alto nivel de ansiedad, esté ansioso. Los TAC Ah, con esto ya. empeoran. ¿De acuerdo? Porque en el fondo la hiperactividad no es sinónimo de estar estimulado. El hiperactivo no Ujú. está concentrado, repito eso. El Ok. hiperactivo es un niño que no está concentrado. Después, otra consulta dice, ¿qué opina del mito que los autistas, que las personas con autismo son muy memoriones e inteligentes? Ah, eso es una pregunta, todos tenemos inteligencia, hasta los chiquititos con Down. Lo que pasa es que los autistas tenemos, creo que yo siempre he dicho que tenemos un par de, tenemos habilidades mentales muy desarrolladas en algunas áreas.
Y nuestro muy equipo puede. deficiente, y algunos también mucha deficiencia en otras. Exacto, exacto. Lamentablemente la lógica matemática es la que más el poder entender. Hay, ah, Cuando tú ves gente muy inteligente, la mayoría tiene rasgos autistas. Yo que voy a los congresos me doy cuenta que la mayoría de los grandes próceres de la neurología, la mayoría son bastante autistas. Cuando hacemos la fiesta están todos sentados en una esquina sin hablar con nadie. Claro, Mientras todos carreteamos, ¿te fijas, no? claro. Yo creo que el autista es espectacular siempre, sobre todo los pequeñitos. Yo cada vez que cuando hago un diagnóstico a un niño de 2 3 años, le presento un diamante en bruto. Vea lo que usted puede hacer con él. Claro. ¿De acuerdo? No Sí, piensen en abogado, no, 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 no. No le coloque, usted tiene que ir viendo. ¿De acuerdo? Todos los claro, autistas tienen un potencial, incluso los no verbales. Steven Whitshire, un chico que dibuja maravilloso, es no verbal, pero es brillante. ¿De acuerdo? claro. Pero también es importante destacar que dentro del autismo también hay muchos chicos, muchas personas que tienen asociado un déficit cognitivo muy, Absolutamente. muy importante también. Yo O sea, creo que el mito se debe referir la persona a que dicen que todos son brillantes, todos son, quizás es por ahí, a lo sí, mejor. yo creo que por ahí está. El 60-70% tiene discapacidad, por si acaso. Después, otra rapidito, dice, ¿qué opina del mito de las dietas para TEA libres de gluten y caseína? Ah, no, no puedo opinar porque ya llevo 20 años en esto. De hecho, tenemos un caso muy triste contigo de esta niña porque le falló la dieta, se suicidó y todo. La dieta no sirve porque, en el fondo, te la voy a resumir por qué no sirve. Porque el cerebro tiene una barrera tan grande que hagas lo que hagas no va a entrar al cerebro. Entonces, Mm. no tiene sentido modificar. Lo que sí hay que modificar es la microbiota, que podríamos verlo en otra En otro oportunidad. tema, en otra En otro charla. tema, es fantástico. Sí modificar la alimentación, pero las dietas libres en gluten y proteínas, eso ya no hay ninguna evidencia, eso del año 2003, 2005, se dejó de hablar. Claro. Y aquí la señora Fabiola Michea, que parece que es nuestra Fabiola Michea, Sí, sí, dice, una consulta, dice, desde que Axel usa Quietum en la noche duerme mejor. Ketiapina, maravillosa. Ahí la tengo anotada en el Mm, cuadro. Sí, y yo lo que pasa es que la también, ketiapina se debe usar sobre 15 años. ¿De acuerdo? Yo la uso muchísimo. qué Muchísimo. bueno, Sí. qué bueno. Ketiapina es espectacular. Muchas gracias por el aporte. Sí, lo otro, Josefina Quintana dice, doctor, ¿qué opina del medicamento Diaten para mejorar la atención en los niños con TDAH? Maravilloso, muy bueno. Hay que partir muy suavecito. Es de un sabor horrible, pero es bastante bueno. ¿Cuál es el problema del Deaten? Es que la mayoría de los TEA, como son sensoriales, y es tan malo que lo escupen. Pero hay algunos que no sienten el sabor y es maravilloso. Me gusta mucho. Quizás es el mejor medicamento para un niño, un autista no hiperactivo. Mm. Después acá Hola, hay una persona, Patricia Belén, dice, doctor, ¿qué pasaría si a un déficit atencional le quitan más dopamina? ¿Y qué tratamiento es más efectivo para que logren ordenarse, concentrarse y retener información? Parece que es una colega. de acuerdo, es que en el fondo el déficit atencional es falta de dopamina. Si yo le doy algo para quitarle la dopamina, lo va a hacer dormir. Porque si así se te va acabando la dopamina en la noche, porque ya no tienes estimulación, te quedas dormido. Entonces, Claro. la única forma de tratar un déficit atencional es aumentando la dopamina. ¿Cómo le aumentamos la dopamina? Con una clase como teatro, estímulo, ¿no es cierto? ¡Wow! Y lo despertamos y ahí el niño va a aprender, como el teatro o Finlandia, ¿me entiendes? ¿No? Y ahí quizás no usáramos nada. Sí, pues, como dice que todo niño, así como tiene que alimentarse y respirar y todo, y nutrirse, también tiene que moverse e interactuar con su entorno. Exacto. Muchas veces pasa que nuestros alumnos, los niños con TEAS, casi siempre son, algunos de ellos, los papás los mantienen con muy poca actividad también, Es que en general, y eso también les afecta. es Otra que consulta dice, a ver, espérate, te hice la pregunta del DEATEN, ¿cierto? sí. Sí, después dice, de acuerdo a la premisa de los excelentes resultados que ha tenido con niños medicados desde pequeños,
¿podríamos decir que todos los niños con alguna dificultad de atención, concentración, deberían consumir medicamentos? ¿O existe alguna característica específica? ¿Bajo qué criterios se le indica un tratamiento farmacológico? Oh, qué buena pregunta. Es Sí, profesional. como 5 en una, pero buena, muy completa. Sí, sí, mira, en realidad, antes de los 6 años, uno debería usar medicamentos en niños que tienen posibilidad de discapacidad. Si tú ves un niño Ya, que tiene, que cognitivamente tiene un retraso, que tiene un síndrome de Down, ahí se usa para potenciar su capacidad cognitiva. Antes de los 6 años no se aconseja, ¿de acuerdo? ok, Muy buena la pregunta. Es solamente para mejorar. Un niño distraído antes de los 6 años, tienes que trabajar en otras áreas, ¿de acuerdo? claro. ¿De Muy acuerdo? bien, Muy buena qué pregunta. buena Entonces, se pregunta y qué usa buena respuesta, en Jaime. riesgo de discapacidad. Ok. Valeria pregunta, ¿en la adolescencia es bueno iniciar con medicamentos psicoestimulantes? Sí, sí, siempre y cuando no tenga problema. ¿Cuál es el problema de la adolescencia? A mí, en mi consulta me dicen, ¡Ay, es doctor, terrible! esa. De hecho, Terrible, Corizin, sí. sí, con los neurólogos adultos tenemos un dilema. Los neurólogos adultos atienden sobre los 18 y los infantiles hasta los 15. Entonces, entre los 15 y los 18 nadie los quiere ver. No, po, tierra de nadie, de 16 a Es que, 17. es que a los 18 años, si no los trataste, ups, ¿te fijáis o no? Es Ya, complejo, pero sí pueden usar. Yo ok. sugeriría 15 18, ahórrense el neurólogo, psiquiatra. Ok, muy bien. Sí, yo creo, yo te iba a decir eso. Por nuestra experiencia en esa edad, a veces es bueno ir en ese rango de edad etario, sería bueno estar igual de la mano con un psiquiatra. Después dice Jimena, dice, agradecer la claridad y capacidad del doctor para hacernos más simple temas tan complejos y la oportunidad de extender la invitación a participar que tuvieron los organizadores. La comunidad de la Escuela de Párvulos Semillita, que cuenta con muchos casos con alumnos con TEA incluidos. Agradecemos de corazón la gestión y oportunidad. Otra persona dice, eh, hable de los mitos de vacuna, por favor. Ah, bien. Ya, mira, las vacunas eh, se asociaron, todo esto tiene que ver con demandas al Estado. ¿Ya? Los gringos en Estados Unidos se demandó al Estado en 2.000 millones de dólares ¿Ya? porque las vacunas dijeron que producían autismo. ¿Qué ocurre? Que Sí. la vacuna del año, ¿no es cierto? O si usted, la mayoría de la gente que tiene autismo, me gustaría que se concentrara en lo que le voy a decir. Tu hijo no parece tan autista antes del año, de hecho no tienes confusión. Pero en el momento que tú pones de pie a tu hijo, se produce una cascada, una tormenta sensorial, porque colocas de pie a tu hijo, entonces recibes unos estímulos de gravedad que nunca había recibido en su planta de pie todo, entonces el niño aumenta su autismo. Entonces esa asociación dijo, ¿qué ocurre el año? La vacuna del año. Entonces todo el mundo dijo, chanfle, la vacuna del año produce autismo. Y Wakefield, un doctor inglés que lo sacaron, ya no puede ejercer como médico, era un tipo muy poderoso, entonces por varios millones de dólares, en un cumpleaños, en realidad, agarraba a todos los niños, hacía cruces estadísticos y dijo, la vacuna produce autismo. Y con eso demandaron a Estados Unidos y también un par de chilenos demandó al Estado chileno también. En Ah, realidad, verdad. sí, Sí. en realidad, utilizando el mismo sistema. En realidad, las vacunas no tienen absolutamente nada, nada que ver con el autismo y tampoco el mercurio que tienen las vacunas. ¿De acuerdo? El mercurio de las vacunas no dura más de 2, 3 días en el cuerpo. De hecho, en Finlandia, en Ujú. 1990, se sacó el mercurio de las vacunas, son poderosos, y aumentó el autismo. O sea, si tú quieres hacer el hecho de sacar el mercurio de las vacunas, pues ningún niño fue vacunado, aumentó la tasa de autismo. No, pero buena la pregunta, pero ya no tiene ningún nivel de asociación. Ok. Y la otra que me faltaba, la última, dice, ¿qué tan efectivo, bueno, yo creo que ya lo contestamos, es utilizar, por ejemplo, talleres extraprogramáticos, deporte, arte, etcétera, para abordar el gasto de energía, concentración? No, ¿La no, no, esa es medicación otra es pregunta. indispensable?
No, Yo creo, esa es otra pregunta buena, porque ahí hay una asociación que todos los papás dicen, mire doctor, lo hacemos correr, 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 llega a la casa igual. No, el deporte no te concentra, pero sí te aumenta el aprendizaje, que es una cuestión diferente, ¿de acuerdo? Un hiperactivo va a querer constantemente moverse. Y el deporte, está demostrado eso, antes de una clase, le va a ir mejor al niño que estar quieto. Pero en sí, para un hiperactivo como terapia, solo el deporte, no lo recomiendo. Pero sí recomiendo que haga constantemente deporte. Un hiperactivo debería tener clarito todo el día, desde que se levanta hasta que se acuesta, su panorama. Y créanme que su cerebro va a modificar y va a andar bien. ¿Ah? Y el deporte es esencial para el hiperactivo. Si no, pregúntenle a Michael Phelps, que también tiene rasgos de TEA. mm, gracias, Jaime. Mencionó, dice que el metilfenidato se podría consumir por largos años en la vida de una persona. Entonces, ¿cómo es que se puede manejar la tolerancia que genera el fármaco en el cuerpo? O sea, me refiero me da la impresión que se refiere como que se acostumbra, ¿no? Claro, tolerancia sí es bastante, significa, bueno, la Que si la usas tolerancia, por muchos años que a lo mejor después no te hace efecto, algo así. no, si te hace efecto. Yo Igual todavía nomás. tengo como 18, sí. Ah, Igual después dice, funciona. Lo que pasa es que no reemplaza el efecto, ¿de acuerdo? Si tú, ok. si tú vas a tomar metilfenidato, eh, hay mucha gente que lo toma. Yo tomo el Concerta 18 y cada vez ocupo menos porque no necesito tanto, ¿cachai? ¿No? Pero hay Ok. gente que sí lo necesita, sobre todo la gente que se acompaña de narcolepsia. No produce tolerancia en sí, ¿de acuerdo? Tolerancia farmacológica. ¿Por qué? Porque es una molécula tan pequeña que tiene tan poco metabolismo hepático que no produce, la tolerancia es aumento de la enzima hepática para degradarlo, nada más que eso, pero no produce tanto. Eso sí, la risperidona, esos producen tanto. Eh, es una, no creo que produzca tanta tolerancia, pero sí se puede usar a largo plazo, pero hay que regularlo. Mira, del programa Inclusión Escolar PIE de Tocopilla te preguntan, ¿qué opinas del aceite del cannabis para el TEA? No, el cannabis, ¿no es cierto?, produce daño cerebral en menores de 23, bueno, todos, igual que el alcohol, pero el cannabis es un uh, depresor. Cuando tú recibes un golpe en la cabeza, un TEC, se libera el cannabis endógeno y le dice al cerebro, mira, estás en guerra, cálmate, y lo apaga y tú te quedas dormido para reposar. Cuando tú colocas cannabis en tu boca, lo que estás produciendo es dándole una señal a tu cerebro que hay un daño. Por lo tanto, dice, no crezca cerebro. Por eso que Mm, el cannabis produce disminución cognitiva en menores de 21 años. Por eso todas las sociedades científicas dicen que el cannabis no se debe usar en niños, por ningún motivo. ok, sí, En el auto. hasta los mismos proveedores dicen eso. Sí, Sí, sí. en estos programas que ellos cuando les preguntan los que tienen Ah, esta, sí, vi un programa que dijeron eso. claro, que en otros países que tienen unas plantaciones gigantes, pero les preguntaron si ellos les darían a sus hijos. Y ellos dijeron que jamás. No, no se puede Entonces ahí dar. te queda clarito. O Mira, sea, otro que interesante, Jaime, dice, Loreto Vélez Núñez, dice, me ha tocado ver algunos adolescentes con espectro del autismo que confunden un poco la realidad con la fantasía. Por ejemplo, decir que no duerme en la noche porque es un espía internacional. En ese caso, ¿deberíamos pedir apoyo psiquiátrico y farmacológico o solamente con terapia que le ayude a diferenciar la fantasía con lo que es real? Yo creo que eso ya como que... no, o sea, sí, las dos cosas son correctas, o sea, pero parten de la base porque ese niño puede estar ahora con un brote esquizofrénico. O sea, cuando tú Sí. separas la realidad, lo justificas, requiere un psiquiatra urgente. Ok. Puede que sea psicológico, o sea, que el niño empiece a disfrutar esta fantasía, pero llega a un punto que realmente pierden la realidad, así que también tienen que tener mucho cuidado ahí. Psiquiatra y psicólogo. El psicólogo no puede... Los psicólogos son fundamentales hoy día en la sociedad. Psicólogo especialista sí en TEA, sí. Ah, sí, 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 sí. Hay que decir eso, porque si no, se Sí, van para otros lados. Mira, la otra Zaida Olivares dice, ¿qué diferencia existe entre Concerta y Samexib para el tratamiento del TDAH? muy buena pregunta. Concerta metilfenidato, el más suave del mundo.
si bien tiene grandes miligramos, se libera suavecito. Samexit es anfetamina. La anfetamina, a diferencia del Concerta o metilfenidato, es más potente, es adictiva. Pero ¿qué hizo el Samexit? Agarró la anfetamina y la enlenteció, es neutra, no te produce nada si la muele, una estupidez. La produce activa el glóbulo rojo en la sangre, por lo tanto quitas totalmente la adicción. ¿Ya? Una cuestión fantástica, fantástica. Me gusta No más el sé. Samexit, a mí me gusta más el Samexit, pero hay que saber elegirlo. Ok. Y la última pregunta, Hans pregunta, buenas noches, consulta, ¿qué sucedería si soy un adulto neurotípico y quisiera tomar la famosa pastilla de la concentración, Ritalin? Es decir, automedicarme, ¿esto podría generar algún problema a largo plazo? Si estás pensando en tomarlo, no eres neurotípico. Ya, No, ok. pero ya, pongámosle que esté agotado y que quiera mayor rendimiento. Pongámoslo por ahí. No le pasaría, depende, si es neurotípico no le pasaría nada, pero sí se concentraría. Porque hay estudios con gente sin déficit atencional y funciona estupendo. Súper Ahora tienes bien. que conseguirte un neurólogo que te lo dé, adulto. Claro, después, como nos quedan unos minutitos, te vamos a sacar el jugo, Jaime. Démosle, está Dice, entretenido. dice, ¿qué opinas de las terapias complementarias, como la terapia ocupacional? ¿Se puede retomar en la adolescencia? Yo creo que depende para qué. Exacto, exacto. Yo opino que las terapias son fundamentales más que el neurólogo para el desarrollo de estos chicos TEA. Todo a su tiempo, todo a su tiempo. No estoy de acuerdo con la hiperterapización. Yo creo que el gran terapeuta son los padres, ¿de acuerdo? Y que Sí, todo el resto apoyamos para que la familia terapice al chico, ¿de acuerdo? mediadores. O sea, yo creo que una terapia en adolescencia, la terapia ocupacional en la adolescencia, no tiene que ver mucho con la parte sensorial, más que nada No, está destinada como esta transición a la vida adulta, a como a regularlo en otros aspectos, a través sí, pero de ahí ya cosas. sería más psicólogo. Yo creo que ahí, eh, no sé, ahí peco de la ignorancia. Un terapeuta me va a hacer pureza y hay alguno por ahí. Pero sí, sí yo creo hay. que, de acuerdo. Entonces no voy a psiconear mucho, perdón. Pero para Ya. mi experiencia, los grandes problemas que tienen con los adolescentes de esta edad es con qué van a hacer de la vida, las pololas, ¿de acuerdo? Con la La sexualidad. sexualidad, entonces son más psicológicos. El 90% de los problemas de un adolescente es psicológico, ¿de acuerdo? Ya, súper. Jaime, ¿podrías dejar de compartir un ratito en tu pantalla, por favor, para que podamos, eh, para que los que están Sí. presentes nos podamos ver un ratito? No sé si pueden algunos desbloquear los que puedan sus cámaras para que estamos terminando ya nuestra charla de hoy, para darle un aplauso virtual a Jaime y un agradecimiento por esta charla. Así que muchas gracias, Jaime, una vez más, te esperaremos, te seguiremos. Hoy Esperamos suena seguir con este harto. proyecto Carreteando por el Desierto. Nos toca este año, si Dios quiere, Antofagasta. Agradecer que a la gente de Tocopilla, como siempre, hemos podido incluir otras personas que sabemos que también es positivo el que estén hoy día presentes. Las hemos hecho, son charlas privadas, ustedes saben eso, pero ustedes están dentro de la lista de las personas especiales. Así que muchas gracias, Jaime, gracias a ustedes. Háganme Un así para sacarle una aplauso para el foto a doctor, todos. por Chao, favor. chao. Un Gracias, aplauso muchas para el gracias. doctor. Y los dejo muy invitados para mañana. Mañana tenemos una tremenda charla con Maximiliano. La charla de mañana se llama Autismo, jóvenes y transición hacia la vida adulta y al mundo laboral. Algunos conocen a Maximiliano Bravo. Maximiliano es un sociólogo, pero forma parte del espectro del autismo y su mensaje es muy potente, así que yo los llamaría a mañana no perderla, porque de una forma u otra, todos los padres que están aquí hoy, todos los profesionales que estamos hoy día acá, nos vamos a enfrentar al adolescente, nos vamos a enfrentar a la transición. Y los que sabemos, y yo sé que ustedes saben,
que ese trabajo se inicia desde edad muy temprana. Nos sirve trabajar para la adolescencia desde los 12 años. Tenemos que saber en una escuela, desde que llega un niño a los 2 años, uno tiene que decir qué adulto queremos que sea, y desde ese minuto tenemos que empezar a trabajar. Y para la familia y también para los profesionales que trabajan con la familia, es súper importante poder escuchar a Maximiliano, porque Maximiliano es una persona que está dentro del espectro del autismo que lo logró, ¿verdad? Trabaja, es miembro activo del diplomado TEA de la Universidad de Chile, y ustedes lo van a ver. Yo los invito a que no se lo pierdan. Martes y miércoles estará Maximiliano con nosotros, y el día jueves, bueno, Patricia Ormazábal nos dará la charla que no pudimos llevar a cabo la semana pasada por temas, ¿se acuerdan?, de conexión, y que es súper importante porque el pensamiento social es algo que nosotros tenemos que desarrollar y entenderlo muy bien. Así que creo que quedan 3 días más muy entretenidos. Así que muchas gracias a todos y a todas. De nuevo, gracias, Jaime. Y un abrazo virtual para todos. Estoy viendo caritas de mis ex apoderados por ahí, mis ex y siempre apoderados. Agradecer también a Tocopilla. Muy buenas sus preguntas, y nos estaríamos viendo mañana, si Dios quiere. Así que adiós, muchas gracias, que estén muy Muchas bien. gracias. Lo pasé muy, muy, muy bien. Gracias, Jaime.